Hermanos, es un placer de poder compartir con ustedes este pequeño estudio bíblico que trata en este caso particular de un cielo nuevo en una tierra nueva, en la cual como hijos de Dios el Señor prometió que vamos a estar con Él luego de su segunda venida y moraremos con Él para toda la eternidad. Por lo tanto, quisiera comenzar diciendo que los cristianos han llamado a este mundo un valle de lágrimas. Sí, Cristo ha venido, también Cristo ha resucitado y volverá de nuevo, pero sin embargo todavía pasamos por el duelo. Nos dolemos también, obviamente, por la pérdida de un ser querido. También caminamos y acompañamos a aquellos que están pasando por diferentes adversidades. ¿Sí? Caminamos lenta y pesadamente por el valle de lágrimas con corazones realmente cargados, acongojados por muchas razones. ¿Sí? Con algún hijo deprimido, alguna crisis matrimonial, algún cónyuge distante, quizá nuestras esperanzas frustradas, sea laborales, de diferente naturaleza. Extrañamos quizá, repito, algún ser querido fallecido. Y todo eso nos lleva a que el mundo está sufriendo realmente por diferentes motivos. Pero cuando recurrimos a las Escrituras, no es que la Biblia nos van a secar las lágrimas, ¿sí? No, la Biblia afirma que llorar es parte realmente de la vida en este valle de lágrimas, pero su mensaje realmente es un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, ¿verdad? Un mensaje de poder de alguna manera consolarnos en este momento difícil que cada uno tiene que experimentar. Por lo tanto, tenemos un gran desafío nosotros para poder enfrentar todas estas situaciones, siempre y cuando nos entregamos en las manos de nuestro Señor, que es el que realmente nos consuela en medio del dolor y las diferentes circunstancias en las cuales tenemos que atravesar como seres humanos. Habíamos visto en Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 al 11, en el último estudio, de que podemos recurrir y tenemos acceso a varios recursos espirituales, por ejemplo, las tres virtudes cristianas, fe, amor y esperanza. Pero vamos un poco a profundizar lo que significa la esperanza cristiana. Sabemos que la esperanza es tratar de lograr algo que se desea, ¿no? La confianza de lograr también alguna cosa, la confianza en una persona que es objeto de esa confianza. Y en este caso tenemos esta esperanza cristiana que es tratar de alguna manera tener esa plena convicción de que realmente el Señor va a venir. Y una de las grandes promesas que nos dejó el Señor, ¿cuál va a ser nuestro destino eterno? Precisamente el cielo, una nueva tierra, un cielo nuevo, en la cual podemos disfrutar eternamente con nuestro Señor en nuestro futuro hogar. Eclesiastés capítulo 3, versículos 5, 11 y 5 nos dice que es un bello texto que nos dice que el Señor puso eternidad en el corazón del hombre. ¿No? En el corazón de los hijos de Dios hay un anhelo, o más bien la necesidad de un hogar eterno, que acá sabemos que somos peregrinos en esta tierra. Sentir esa necesidad de ese hogar celestial es imperativo, porque acá no hay nada que pueda satisfacernos en esta tierra realmente. Debería ser de parte nuestra un anhelo constante de alcanzar, digamos, una comprensión un poco más profunda, digamos, ¿no? Más precisamente de aquello que es eterno, que es infinito. Creemos y tenemos vida eterna cuando nos entregamos a Jesucristo, que nos dio una nueva vida, pero que incluye también el cielo. En Cristo creemos que nos abrió el camino hacia allá, pero nos acordamos muy poco en muchas oportunidades de este destino final. Descuidamos esta importante doctrina. Por lo tanto, el primer punto,
que realmente la palabra nos desafía, que es muy importante meditar en este asunto de la doctrina del cielo. Muchos no conocen nada del cielo y piensan que todos van a ir realmente al cielo, cosa que no es así, nosotros lo sabemos muy bien. Y tenemos que tener en cuenta de esta importante doctrina también cuando nosotros evangelizamos a nuestros amigos, les llevamos el mensaje de Jesucristo. Es muy importante en el sentido de que ellos también puedan saber que aquellos que son hijos de Dios y entregan su vida al Señor, también le corresponde este destino eterno que es el cielo y morar con el Señor también en este lugar para toda la eternidad. Por lo tanto, también para nosotros mismos, ¿no? Es en este lugar maravilloso que podemos pasar la eternidad, quizás más allá de lo que podemos imaginar o expresar con palabras humanas. Por lo tanto, muy importante esto que siempre tener en cuenta que no podemos estar por nuestra condición de miserables pecadores en el cielo, no lo merecemos, pero por gracia de nuestro Señor, que podemos tener acceso mediante la obra redentora de Cristo que llevó a cabo la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Por eso podemos tener esta convicción, esta fe, a través de esta oferta gloriosa de nuestro Padre que nos da la certeza de que pasaremos la eternidad en el reino de los cielos. Vamos a leer, ¿le parece? Apocalipsis capítulo 21 del verso 1 al 4, que dice de la siguiente manera: vi un cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi, Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Qué texto maravilloso, realmente qué promesa de parte del Señor que le dio esta visión al apóstol Juan en estos textos que ahora seguidamente vamos a desarrollar. Sabemos que anteriores capítulos a estos dos, o sea, el 21 y el 22, nos habla también de la condenación de aquellos que confiaron en sus obras y méritos personales para ser salvos, como también aquellos que rechazaron la salvación, ¿sí? También nos hablan los capítulos anteriores de la muerte segunda, del lago de fuego, es decir, del infierno, como también la desaparición de la antigua creación, precisamente que el Señor nos promete en este capítulo 21, un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén, una nueva relación con Dios y un ambiente totalmente nuevo. Juan tiene en cuenta con estas palabras humanas que no es posible expresarlo, tal como la imaginación humana es incapaz de percibir realmente la realidad de las cosas en el mundo eterno tal cual son. Es muy difícil, ¿no? Como dijo el autor y teólogo Bernard Ramm, que existen dos periodos bíblicos difícilmente comprensibles para el hombre, ¿sí? Precisamente los días de Adán, antes de la caída, que sería el paraíso, como nosotros lo conocemos, y la eternidad en el nuevo cielo y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Son épocas imposibles para nosotros realmente de imaginar, porque nadie ha visto jamás y tuvo experiencias parecidas, aunque fuese remotamente, a lo que supone vivir sin haber pecado antes, como Adán, o en un espacio glorificado y eterno, superadas las limitaciones de tiempo y espacio. Por lo tanto, cada vez que estudiamos el Apocalipsis o también algunos otros versículos, cuando hablamos del estado futuro, del cielo, también del paraíso perdido, ¿no es cierto? Es muy difícil de poder comprender porque, repito, nunca pudimos experimentar algo parecido, vivir en esa situación, ¿no? Por lo tanto, Juan trata de describir el fin
del fin de los tiempos, ¿no? Con una variedad de cuadros de este mundo, con metáforas, con símbolos, para permitir de alguna manera que, digamos, las características de este cielo eterno, ¿sí? De alguna manera podamos entenderlo quizá de una manera limitada, tal cual el Señor quiso revelarnos a nosotros en las Escrituras, y con eso ya es suficiente. Todo es cuestión verlos con los ojos de la fe, realmente, que nos lleva a la certeza de que esta promesa de los cielos nuevos y una nueva tierra nos espera. Y con este tipo de lenguaje da la posibilidad de que los lectores, es decir, nosotros, podamos percibir algo de la nueva creación. Nuestra mente humana finita, repito, es muy limitada para captar todas las maravillas de Dios, las cuales Él tiene preparadas para su pueblo redimido, es decir, nosotros, ¿no es cierto? El versículo 1, para muchos intérpretes, cuando hablamos de cielo nuevo, una nueva tierra, la antigua creación, perdón, va a ser destruida, pero de una manera que no es el planeta, sino solamente la tierra antigua va a ser restaurada. Después, la otra interpretación también es que no se va a renovar ni a restaurar la antigua tierra. Va a ser directamente destruida y el Señor va a crear absolutamente todo de nuevo, ¿sí? Pero en cualquiera de estas dos interpretaciones, hermanos, que nos inclinemos, es el hecho de que esta nueva tierra y cielo nuevo, ¿sí? No habrá más memoria cuando estemos nosotros allí, ni tampoco va a venir a nuestros pensamientos. Es muy claro también el profeta Isaías, que nos dice en el capítulo 65, verso 17, y también el capítulo 66, verso 22, ustedes luego lo pueden buscar en sus casas. Cuando dice que la primera tierra, sí, el nuevo cielo, pasaron, este verbo griego está en aoristo, es decir, en pasado, ¿no? Que significa alejarse, partir, ¿sí? Tiene una función profética y que expresa este verbo la realidad como si ya hubiese ocurrido, aunque es a un futuro. Mire la fe y la seguridad que tenía Juan cuando veía estas visiones, que realmente él estaba tan seguro como que ya está ocurriendo, pero va a ser en el futuro. Esa es la promesa, la seguridad que tenemos que tener hoy de que algún día pasaremos la eternidad junto con nuestro Señor, nuestro Padre. La creación presente, por lo tanto, ha sido profundamente afectada por el pecado de Adán, ¿no es cierto? Y se perdió ese paraíso adánico, ¿no? Que realmente nos creó. La entrada al pecado y de la muerte corrompió la antigua creación y la convirtió en un lugar de rebelión y también de alienación, un territorio ocupado por el enemigo, ¿verdad? Por lo tanto, el nuevo cielo y la nueva tierra es el objetivo supremo del proceso redentor. No solo será destruida la tierra o restaurada, ¿sí? Lo que fue antes arruinado por el pecado. Será creado todo un nuevo mundo mucho mejor, muy superior a todo lo cuanto fue arrastrado por la vorágine del pecado. Como dijo un autor, el destino del creyente, ¿sí? Importante, no estriba simplemente en volver a la primera condición feliz del Edén, con la potencialidad del pecado que podría repetirse nuevamente y volver a iniciar el ciclo otra vez, lamentablemente, de miseria y ruina. Por lo tanto, se trata más bien de un mundo mejor que el paraíso del Edén, ¿sí? Porque nos asegura una perfecta y total liberación del poder del mal y una más plena comunión e intimidad con el Padre Eterno. En otras palabras, podemos decir lo que es mucho mejor que el antiguo paraíso, porque, bueno, ya sabemos, el hombre fue creado por Dios con el libre albedrío, teniendo la oportunidad nuevamente de pecar, repitiéndose este ciclo que recién hemos nombrado, y por lo tanto volvería a ser lo mismo, ¿no es cierto?, que antes, pero repito, con este nuevo cielo, esta nueva tierra, nos libra del pecado para siempre y también de la muerte. Y también nos expresa algo así Romanos capítulo 8, verso 20 y 21. Les invito también que abran también en este texto, ¿sí? Vamos a abrir en Romanos, capítulo 8,
Vamos a leer solamente estos versículos. Podemos compartir muchos más, pero son muy importantes. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y acá sacamos algunas conclusiones muy importantes, ¿sí? Que el mundo alcanzará su completa autoexpresión de la voluntad. Ahora, esta presente creación, como dice el texto, fue sujeta a corrupción, fue sujeta a frustración. No quiere decir vanidad en el sentido, digamos, de orgullo frívolo o aire impertinente, o tampoco hace referencia a ninguna manifestación ambiciosa. El sentido acá es de vanidad, como dice Eclesiastés, ¿no? Del absurdo, de la futilidad, de falta de eficacia. Es como que este mundo fue desarrollado de una manera, digamos, reprimida, encadenada, ¿sí? Es decir, un universo que está bajo maldición, ha sido como encarcelado, limitado, confinado. Ejemplo podemos dar, el Señor también nos citó eso en Génesis capítulo 3, versículo exactamente el verso 18 y 19, que dice que va a haber espinos y cardos, ¿sí? Que se producirán, y al mismo tiempo el hombre comerá con el sudor de su frente y va a producir de esa manera. Como otro ejemplo también, ¿qué pasa con los campos? Las plagas también diezman las cosechas, y todo es bajo maldición y un mundo totalmente frustrado. Por lo tanto, cuán glorioso entonces será aquel en el que se quiten todas las trabas y frenos debido al pecado. Y veamos finalmente esta maravillosa creación, ¿sí? Que va a llegar a su plena manifestación, el logro de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como recién nos dijo Pablo en Romanos, ya que nunca va a ser sujeta a frustración. La creación misma también será libertada de la esclavitud de corrupción. El versículo 2 continúa realmente acá en Apocalipsis, Juan diciendo que va a descender la nueva Jerusalén, ¿sí? Como la esposa ataviada para su marido. Qué lindo versículo, ¿no? En la cual el concepto de esta nueva Jerusalén se manifiesta con la llegada del Mesías, y que es muy corriente todos estos pensamientos en la literatura apocalíptica judía, que hoy, bueno, no por tiempo no la vamos a desarrollar, será en otro momento. También lo principal que es en el Nuevo Testamento, hay muchos textos también que nos hablan de la Jerusalén de arriba, como Gálatas 4:26, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto también lo dice en Hebreos 11:10. Además, Pablo, al escribir a los cristianos en Filipos, Filipenses capítulo 3, verso 20, le recuerda que nuestra ciudadanía está en donde, en los cielos. Repito, acá en muchos textos nos da a entender que somos solamente extranjeros, peregrinos, estamos de paso acá, hermanos. A veces nos ensimismamos tanto en las cosas materiales, ¿no? Nos desesperamos, nos preocupamos tanto, sabiendo que tenemos una eternidad en la cual tendríamos que invertir más tiempo en los tesoros del cielo, no en los tesoros de la tierra, como dice en otro texto, ¿verdad? Para algunos entonces interpretan esta nueva Jerusalén de la visión de Juan como una ciudad real, literal. Otros entienden como un símbolo de la iglesia en su estado eterno y perfecto. Es decir, si la ciudad debe ser considerada como literal o como figurativa simbólica. Quizás no es tan importante estas diferentes interpretaciones en cuanto al propósito que estamos tratando. Lo que sí sabemos que es la descripción de esta realidad sublime más allá de nuestra imaginación. Por lo tanto, la cuestión es que la Jerusalén antigua realmente es el lugar donde está el templo, la antigua, donde Dios se hace presente. Pero, por ejemplo, en 1 Corintios del Nuevo Testamento, capítulo 3, versos 16-17, los versículos, nos dice, el pueblo de Dios forma el templo en que habita Dios, aquí en Apocalipsis. Por lo tanto, el templo es la ciudad.
Mientras estamos en el mundo, hermanos, somos una comunidad de emigrados en tierras lejanas, distantes de la patria celestial. Y mientras somos como extranjeros acá, no lo somos para la Nueva Jerusalén, a donde ahí sí somos verdaderos ciudadanos, y donde esperamos ir cuando el Señor nos llame. En ese mundo, en este mundo, recordemos siempre que somos peregrinos. Lo imperfecto e injusto, ¿no?, de todos los sistemas culturales, políticos y sociales que el mundo ha conocido y que los conocerá todavía, siempre el Señor que no venga antes, obligan a todos nosotros los cristianos, ¿no?, a perder realmente la confianza en ellos como modelo, sabiendo cómo realmente va a ser el sistema de vida en el estado final de felicidad que Dios tiene destinado al género humano. Solo el gobierno de Cristo puede asegurar, hermano, la credibilidad, la estabilidad duradera, la justicia constante, ¿no?, la creatividad gozosa, y que hoy el hombre y la sociedad lamentablemente ahogan sin cesar de frustración en frustración, de fracaso en fracaso, y la ruina total. Nada inferior a los propósitos de Dios podría realmente satisfacer a quienes hemos sido hechos a su semejanza. Solo el reino de Dios es concepto absoluto para el cristiano. Adquiere esta visión, esta gran ciudad que simboliza, por lo tanto, la eterna felicidad de todos los que siguen al Cordero de Dios, es decir, a Jesucristo. Desciende de Dios, es decir, la iglesia. No es una organización creada por meros seres humanos, ¿sí?, que anticipaban en un momento, ¿no?, sino realmente es una comunidad que da e inicia el propio Dios. Eso lo dice en Mateo capítulo 16, verso 18. Ahora vamos al versículo 3 y 4, que nos explican con singular belleza, ¿no es cierto?, con una maravillosa escena de serenidad y bienestar, señal de que las agónicas convulsiones de la humanidad han llegado realmente a su fin. Los volvemos a leer, el verso 3 y el versículo 4, y dice así. Apocalipsis 21 nuevamente, leemos el 3 y el 4. Dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. E enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Todas las viejas cosas pasaron. Qué gran promesa, ¿verdad?, en este sentido. El Señor establecería su reino para siempre, pero el reino de Dios vino con Jesús. Los cristianos primitivos entendieron tal como Jesús les enseñó a ellos, dándose cuenta de que Jesús no había venido para introducir el fin último, sino el principio del fin. En la primera venida estamos hablando cómo era la realidad, pero aún quedaba la consumación del fin. Es decir, es una bendición que se disfruta ahora, el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro interior, pero que se va a perfeccionar en el cielo. Qué hermosa comunión que el Señor nos anticipa en el versículo 3, ¿no?, en la cual agrega estas preciosas consecuencias, ¿sí? La voz es de uno de los ángeles de la presencia de Dios. Procedente del trono se oye esta hermosa voz que anuncia el cumplimiento de un tema esencial que recorre todo el Antiguo Testamento. La voz del cielo afirma que la morada de Dios es con su pueblo y que Él vivirá con ellos. Dios construirá, como dice el texto, un tabernáculo con los hombres. Ya viene, Juan toma de un pensamiento teológico judío que trata del tabernáculo, como ustedes recuerdan, que los judíos levantaban en el desierto mientras que viajaban hacia la tierra prometida, ¿verdad? Precisamente hay dos palabras en griego que significa skene, que significa tabernáculo, tienda o carpa que ellos precisamente levantaron, y también la otra, la Shekinah, que se utilizaba para denotar la presencia y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Dios se ha hecho presente en medio de ellos, en relación y sujeta a nuestra debilidad por ser terrenal. Esta presencia de Dios muchas veces era esporádica, era transitoria, porque ellos, el pueblo, se alejaba de Dios, como nosotros también ahora.
pero en el cielo la presencia de Dios, hermanos, y aquí está la contracara, digamos, la contrapropuesta del Antiguo Testamento, que el Señor vivirá para siempre, eternamente, y su presencia nos llena y va a estar con nosotros nuestro Señor para toda la eternidad, ¿no? Qué promesa, qué consuelo. Ahora debemos disfrutar realmente esta llenura del Espíritu a través de las promesas del Señor. En el tiempo venidero, por lo tanto, la gloria de Dios no será, por lo tanto, una nube transitoria, misteriosa, como en los tiempos antiguos que venía y se iba, sino una presencia, repito, real y visible de Dios en medio de sus hijos, que vendrá para quedarse. Como dijo un autor, ¿no? En bellas palabras, muy popular, Dios será nuestro vecino. Qué hermoso esto, ¿no es cierto? A veces nos tiene que llenar de gozo y estar preparados más que nunca cuando el Señor venga a buscarnos. El hecho de que nos encontremos en otra dimensión de espacio también es importante, sin embargo, indica que no hace referencia a una ubicación geográfica, a qué lugar será, sino da a entender que Dios estará con su pueblo todo el tiempo, eternamente. Y el segundo punto, hablamos bastante porque es importante saber sobre la doctrina del cielo, y el otro punto también es algunas maravillas que las escrituras nos expresan o beneficios que vamos a disfrutar cuando estemos en el cielo. De ahí el verso 4. Si bien vamos a disfrutar de estas promesas a lo máximo cuando estemos en el cielo, pero ya en cierta manera el Señor ya nos consuela, ya está limpiando las lágrimas cuando estamos acá frente a por ejemplo, un funeral cristiano. Sabemos de esta esperanza que nos vamos a volver a encontrar con Él, siempre que Él también haya muerto físicamente, ¿sí? Siendo cristiano, y tenemos gran esperanza, como dice en 1 Tesalonicenses 4:13, pero lo vamos a lamentar, vamos a llorar, pero no como los que no tienen esperanza, ¿sí? Pero acá intensifica y de una manera perfecciona este texto, ¿no? Donde escribe Juan, o mejor dicho, lo escribe lo que vio en visión, ¿sí? De un pueblo de Dios que disfrutará, ¿sí? Cuando tome posición de la morada eterna. ¿Cuál será el resultado de esta intimidad que vamos a tener con el Señor? Que el Señor enjugará y secará la lágrima de nuestros ojos. Somos impotentes nosotros de evitar toda enfermedad, dolor, muerte, aunque nos sentimos a veces que nos llevamos el mundo por delante, que tenemos buena salud, que somos parecería invulnerables, sanos, sin antecedentes patológicos, pero de repente de un momento al otro tenemos que reconocer, hermanos, que tenemos que depender totalmente del Señor porque estamos en manos de Él. Así como hoy vivimos, mañana el Señor nos puede llevar inmediatamente, ¿sí? Reconocer que somos vulnerables y no estamos exentos de los sufrimientos de este mundo. Imagínense los océanos de lágrimas, océanos que se han derramado desde que el pecado entró al mundo hasta ahora. Y muchos son sus hijos que han sufrido y sufren dolor, pérdida de seres amados que han tenido y que vinieron realmente a estos textos que ahora estamos viendo derramar sus lágrimas, sobre todo en estos dos capítulos finales del Apocalipsis 21 y 22, que les sirvieron de consuelo a una infinidad de hermanos nuestros, es decir, a los hijos de Dios, acercándose a estos pasajes, ¿sí? Van a ser anulados, como dice acá, los efectos del pecado, muerte, dolor, clamor, que forman parte del antiguo orden de cosas y que ahora ha pasado. Va a ser ya ahí historia. Nos tenemos que olvidar para siempre. Pero ¿por qué se describen los efectos negativos en este caso? Es decir, se nos dice lo que no es y no lo que es. ¿En qué sentido? Que nos dice que no habrá dolor, no habrá llanto, porque es más fácil de explicar lo que se anula, porque nosotros podemos entender lo que es el clamor, el sufrimiento, ¿no? Pero si vemos algo positivo en el cielo, nos cuesta describir estos cambios, ¿no? Estos aspectos positivos que disfrutaremos en el cielo. Un cuerpo nuevo, un cuerpo incorruptible, ¿cómo realmente va a ser?
No lo sabemos, pero sí tenemos que esta expectativa de que realmente vamos a tener un cuerpo transformado, sin pecado, incorruptible, libre de toda enfermedad, y que disfrutaremos con el Señor eternamente con Él, ¿verdad? Isaías nos describe también esta declaración restaurada, ¿no? Los redimidos del Señor regresan con gritos de júbilo, con alegría y eternidad y huirán de la tristeza. Juan, repito, utiliza prácticamente el mismo lenguaje, ¿no? Cuando escribe acerca de la restauración final, que dicen que enjugará toda lágrima de sus ojos, sin muerte, ni habrá más duelo, clamor, dolor, como también nos dice Apocalipsis capítulo 7, versos 16 y 17. 4 palabras: duelo, tristeza, llanto, dolor. En griego se refieren al más punzante de los dolores, el que produce, repito, la pérdida de un ser querido, la traición de un amigo, la injusticia de un prójimo, la soledad. Cabe aclarar algo importante, hermanos, que estas lágrimas no son por culpa que podamos tener nosotros derramadas en el cielo por los pecados que cometimos en la tierra. No, se trata de lágrimas de sufrimiento derramadas en la tierra, que el Señor nos va a secar para siempre, nos va a librar, como consecuencia también del precio pagado por su fidelidad a Cristo de todos aquellos que, sobre todo en ese momento que Juan escribía, estaban, recuerdan, más o menos del 90 al 95 después de Cristo, estaban bajo persecución. Algo importante, no solamente algo también en punto positivo, no es que Dios sencillamente seca nuestras lágrimas, sino que quitará lo que las causa. Es fundamental esto. Obviamente, el antiguo orden desfigurado, por tanto, por el pecado y la angustia como consecuencia, pasa a una nueva situación perfecta y de bienaventuranza eterna. Hablan de los cambios que prefiguran esta transformación final y gloriosa de nuestros cuerpos, que vamos a disfrutar un cuerpo adaptable, por supuesto, a este nuevo cielo y a esta nueva tierra. La promesa de vida eterna es una de las esperanzas más firmes de aquellos que confiamos en Dios. Nuestra vida, hermanos, no termina aquí. Sí, así que siempre podemos ver todas las situaciones desde una perspectiva más amplia. Sabemos que nos espera una morada perfecta, preparada por el mismo Señor Jesús para nosotros en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Hay un versículo importantísimo, ¿no? que también nos hace llenar de gozo y de esperanza, quizá en los momentos más difíciles. Y el verso dice en 1 Corintios 2, verso 9, una parte: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Es como poder explicar un paisaje que a lo mejor hemos visto cuando hemos ido a algún lado de vacaciones o experimentamos algo que a veces es muy difícil de describir con palabras humanas. Es difícil, ¿sí? Para hacer entender a los demás. Y ellos solamente pueden llegar a entenderlo cuando lo vean o lo experimenten con su propia vida, con sus propios ojos. Son inexplicables estas experiencias. Lo mismo sucede en el cielo. No podemos comparar el cielo con ninguna otra cosa que hayamos experimentado en la tierra. El planeta donde vivimos ahora es pobre, muy pobre. No se parece en nada al lugar que Dios preparó para nosotros para toda la eternidad. Y acá algunas cuestiones también. Seguimos con este segundo punto de poder de alguna manera ver las maravillas, los beneficios que tenemos. Y uno de ellos es importante, los voy a nombrar rápidamente, que nos reuniremos con todos y cada uno de los creyentes. El libro de Hebreos también nos dice que cada creyente ha vivido en algún momento de la historia que va a estar en el cielo con nosotros. Esto incluye también personas que realmente hemos conocido, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, versos 37 y 38, nos dice lo siguiente: lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otra cosa. Importante, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros hemos de morir, precisamente, físicamente, ¿sí?
por supuesto, que después vamos a resucitar. Primero tenemos que morir. Es como lo mismo que si sembró una semilla, una bellota, sale un roble. Y así ocurre también con toda clase de semilla. Por eso Pablo luego explica bien, ustedes pueden profundizarlo en este capítulo de Corintios, capítulo 15. De la misma manera, la resurrección del cuerpo, ¿sí?, no es idéntica con el cuerpo que se puso en la tierra. ¿Sí? Pero sí está esa cuestión de identidad, ¿no? Dios nos da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo, nos dice el versículo 38. Por lo tanto, resulta de la semilla sembrada está relacionada orgánicamente con ella. Aunque el cuerpo muerto y el cuerpo resucitado no son idénticos, pero retienen la unidad de identidad, ¿sí? Algo importantísimo que la igualdad de la sustancia no es la misma. No es lo mismo tener 20 años, después vamos a tener 30, 40, 70 años. Si bien se retiene la identidad, vamos a ser nosotros, ¿sí? Pero por supuesto, la sustancia del cuerpo en su conjunto ha variado más de 10 veces en el transcurso de nuestra vida. ¿Qué nos quiere decir el texto? Que es perfectamente racional afirmar que la identidad entre nuestros cuerpos presentes y los futuros sigue, aunque no podemos señalar en qué consiste esa identidad. Es decir, que las relaciones sociales van a continuar, si bien con cuerpos transformados, pero con identidad. Por lo tanto, de acuerdo a este texto, vamos a poder identificar tranquilamente a nuestros seres queridos que conocemos, los que hayan recibido a Cristo, también nos van a conocer a nosotros. Es una hermosa esperanza que cuando estemos en el cielo nos podamos ver con muchos seres queridos, muchos hermanos, grandes hombres de Dios, realmente como el apóstol Pablo, también el apóstol Juan y otros grandes hombres que dejaron su vida por causa de Cristo. Otro punto importante, todos seremos hermanos recompensados según Lucas 6:35. La Biblia a menudo nos da nos expresa de alguna manera las diferentes recompensas. Vamos a ser recompensados por nuestras buenas acciones, tu generosidad, tu buen carácter, el mío, tu servicio. Dios todo lo observa. Luego vamos a tener que ir al juicio, al tribunal de Cristo, y ahí seremos recompensados o no. Muchos van a recibir diferentes coronas de acuerdo a la vida que llevaron en fidelidad a Cristo aquí, ¿sí? Muy importante esto. Otro punto, también tendremos responsabilidades. El Señor dice que le vamos a servir, ¿sí? Cada uno con su diferente talento y cada uno va a tener una responsabilidad mayor o menor de acuerdo a la fidelidad y lo que ha hecho aquí también en la tierra para el Señor. El Señor también es justo en esto, pero todos le vamos a servir, todos vamos a adorarle en el cielo. También hallaremos descanso en el cielo. Hebreos capítulo 4, del verso 9 al 11, nos da esta gran promesa, ¿sí? Si bien vamos a tener que trabajar, como dice el Señor, le vamos a servir de diferentes maneras, sí, pero también descansaremos en el cielo como nunca antes. ¿Qué quiero decir? Sí, trabajaremos, pero nuestro trabajo en el cielo será de alegría y no será una carga, ¿no? Como la contracara de Génesis capítulo 3, cuando luego que Adán pecó, ganarás el pan con el sudor de tu frente, como una carga doble, con el doble de esfuerzo. En el cielo va a ser muy diferente, hermanos. Todos nos gozaremos en el cielo. Mateo capítulo 25, verso 21. Todos vamos a festejar. Disfrutaremos estar con el Señor adorándole por toda la eternidad. Y el último punto implica nuestra manera de vivir actualmente, que está muy relacionado recién con lo que hemos dicho, ¿no? Que lo importante de toda esta cuestión del cielo también se va reflejada ahora en nuestras vidas. Ahora, el cielo es entonces una continuación, un perfeccionamiento de lo que es cierto de la iglesia en esta vida, ¿sí? Como dice Efesios, vamos a tener que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:3. No vamos a ser perfectos, sino nos lleva la Biblia a la madurez, es decir, ahora. Habíamos dicho al principio que debemos meditar sobre el cielo, que nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual ahora.
porque nos fortalece y nos da aliento para enfrentar las diferentes adversidades, sabiendo de que estaremos con el Señor para toda la eternidad. Vivir a la luz de la eternidad, importantísimo, hermanos. El cielo cambia todo con respecto a cómo vivimos hoy. ¿Sí? Nos tiene que cambiar el sistema de valores. En lugar de vivir y esforzarnos demasiado por todas las cosas acá en la tierra, ¿sí? Tenemos que no preocuparnos tanto, sino realmente vivir a la luz de esta eternidad, ¿sí? Disfrutar de lo que más podemos en la presencia de Dios significa acá mismo ya tener ese gozo de la presencia de Dios. No distraernos tanto en las tentaciones, como dice 1 Pedro 2:11. Dice que ustedes son extranjeros, sí, y están de paso en este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevará a la perdición. ¿Sí? Podemos estar distraídos en muchas cosas, hermanos. Manténnos enfocados realmente en lo que tiene ese significado eterno, como dice 2 Pedro 3:13. No nos tenemos que desanimar frente a los problemas, ¿sí? En cambio, nuestra vista tenemos que no estar en las cosas que vemos, sino en las que no vemos, como dice también 2 Corintios 4:18, y tanta cantidad de versos, hermanos, que nos dice cómo tenemos que vivir ahora a la luz de la eternidad, donde realmente, si es así, los problemas no parecen tan fuertes, tan molestos. Cuando vivimos así, sabemos que los problemas también, otra gran consuelo, no durarán para siempre. Ya que la Biblia nos está diciendo a través de todos estos textos que uno no se tiene que rendir, ¿sí? Sino llevar con toda pasión el Evangelio, hablarles de Cristo a los demás, que estén preparados porque el Señor puede venir en cualquier momento. Que sea el Señor Jesús realmente el Señor de nuestra vida ahora, ¿sí? Ya que vamos a pasar la eternidad con Él. Dejar que esta verdad se profundice por un momento, entonces van a ver cómo nuestras vidas y tu vida también va a cambiar, ¿no? Todo lo que ha arruinado nuestras vidas en el momento que el pecado entró al mundo va a desaparecer, ¿no, hermanos? Importante, quería terminar con este texto también de la importancia, que volvemos al principio, de la importancia de conocer bien esta doctrina del cielo. Y vamos a leer en Juan 14, verso 1 y 2, que dice: no se turbe o angustie vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Qué lindo, ¿no es cierto? Nos dice el texto que el cielo es el lugar de Dios. Nuestra familiaridad nos muestra eso. Es la casa de nuestro Padre, ¿sí? Por supuesto que muchas veces uno puede tener una mansión acá, una super casa, pero no un hogar. Y el hogar, esto es lo que significa: calidez, confianza, protección, descanso, donde somos amados y apreciados, ¿sí? Como así también somos amados y apreciados por nuestro Padre, que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para nuestra salvación, para que aquellos que creen, el Señor nos tiene preparado esta morada eterna, para que estemos con Él. Su morada va a ser nuestro hogar. Somos miembros de la familia de Dios, hermanos. Por lo tanto, el cielo es nuestro hogar y va a haber un espacio suficiente para todos. Muchas moradas hay. Es un lugar real y concreto. Por lo tanto, el objetivo realmente de conocer todos estos textos que hemos citado, este pequeño estudio, es que todos podamos fortalecer nuestra fe, ¿sí? Sabiendo esta doctrina del cielo también nos consuela en el medio de las innumerables tribulaciones que nos lleva a sufrir este valle de lágrimas, y nos fortalece, ¿no es cierto?, en el proceso también de nuestro crecimiento espiritual, ese proceso de santificación, para que realmente podamos vivir una vida de santidad y con gozo y con esperanza, sabiendo que el Señor va a venir a buscarnos y vamos a morar con el Señor por siempre. Es contemplarlo todo a la luz de la eternidad. Por lo tanto, hermanos, nos toca esperar con la seguridad y la esperanza de que todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros en el cielo, todos aquellos que le amamos,
tiene un lugar maravilloso para nosotros, donde en cualquier momento el Señor ya puede venir a buscarnos. Tenemos que estar listos y preparados, cuanto más llevar el Evangelio a toda criatura, también para que muchos puedan disfrutar este destino eterno que el Señor tiene preparado para sus hijos. Que realmente el Señor pueda bendecirles en esta noche.